El deseado de todas las gentes, capítulo 67. Ayes sobre los fariseos. Este capítulo está basado en Mateo 23, Marcos 12, 41 al 44, Lucas 20, 45 al 47, 21, 1 al 4. Era el último día que Cristo enseñara en el templo. La atención de todos los que formaban las vastas muchedumbres que se habían reunido en Jerusalén habían sido atraídas a él. El pueblo se había congregado en los atrios del templo y, atento a la contienda que se había desarrollado, no había perdido una palabra de las que cayeron de los labios de Jesús. Nunca se habían presenciado una escena tal. Allí estaba el joven Galileo, sin honores terrenales ni insignias reales. En derredor de él estaban los sacerdotes con sus lujosos atavíos, los gobernantes con sus mantos e insignias que indicaban su posición exaltada, y los escribas teniendo en las manos los rollos a los cuales se referían con frecuencia. Jesús estaba serenamente delante de ellos, con la dignidad de un rey, como investido de la autoridad celestial. Miraba sin vacilación a sus adversarios que habían rechazado y despreciado sus enseñanzas y estaban sedientos de su vida. Le habían asaltado en gran número, pero sus maquinaciones para contemplarle y condenarle habían sido inútiles. Había hecho frente a un desafío tras otro, presentando la verdad pura y brillante en contraste con las tinieblas y los errores de los sacerdotes y fariseos. Había expuesto a estos dirigentes su verdadera condición y la retribución que con seguridad se atraerían si persistían en sus malas acciones. La amonestación había sido dada fielmente. Sin embargo, Cristo tenía aún otra obra que hacer. Le quedaba todavía un propósito por cumplir. El interés del pueblo en Cristo y su obra había aumentado constantemente. A los circunstantes les encantaba su enseñanza, pero también los dejaba muy perplejos. Habían respetado a los sacerdotes y rabinos por su inteligencia y piedad aparente. En todos los asuntos religiosos habían prestado siempre obediencia implícita a su autoridad, pero ahora veían que estos hombres trataban de desacreditar a Jesús, el Maestro cuya virtud y conocimiento se destacaban con mayor brillo a cada asalto que sufrían. Miraban los semblantes agachados de los sacerdotes y ancianos y allí veían confusión y derrota. Se maravillaban de que los sacerdotes no quisieran creer en Jesús, cuando sus enseñanzas eran tan claras y sencillas. No sabían ellos mismos qué conducta asumir. Con ávida ansiedad se fijaban en los movimientos de aquellos cuyos consejos habían seguido siempre. En las parábolas que Cristo había pronunciado, era su propósito amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada. Pero era necesario hablar aún más claramente. La gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega en un sacerdocio corrompido. Cristo debía romper esas cadenas. El carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente. Sobre la cátedra de Moisés, dijo él, se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de autoridad divina similar a la de Moisés. Aseveraban reemplazarle como expositores de la ley y jueces del pueblo. Como tales, exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas y además enseñaban muchas cosas contrarias a las Escrituras. Jesús les dijo: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las queréis mover? Los fariseos imponían una multitud de reglamentos fundados en la tradición, que restringían irracionalmente la libertad personal,
y explicaban ciertas porciones de la ley de tal manera que imponían al pueblo observancias que ellos mismos pasaban por alto en secreto, y de las cuales, cuando se respondía a su propósito, hasta aseveraban estar exentos. Su objeto constante consistía en hacer ostentación de su piedad. Para ellos, nada era demasiado sagrado para servir a ese fin. Dios había dicho a Moisés acerca de sus leyes: has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Estas palabras tienen un significado profundo. A medida que se medite en la palabra de Dios y se le practique, el ser entero quedará ennoblecido. Al obrar con justicia y misericordia, las manos revelarán como señal los principios de la ley de Dios. Se mantendrán libres de cohecho y de todo lo que sea corrupto y engañoso. Serán activas en obras de amor y compasión. Los ojos dirigidos hacia un propósito noble serán claros y veraces. El semblante y los ojos expresivos atestiguarán el carácter inmaculado de aquel que ama y honra la palabra de Dios. Pero los judíos del tiempo de Cristo no discernían todo eso. La orden dada a Moisés había sido torcida en el sentido de que los preceptos de las Escrituras debían llevarse sobre la persona. Por consiguiente, se escribían en tiras de pergamino o filacterías que se ataban en forma conspicua en derredor de la cabeza y de las muñecas. Pero esto no daba a la ley de Dios dominio más firme sobre la mente y el corazón. Se llevaban esos pergaminos simplemente como insignias para llamar la atención. Se creía que daban a quienes las llevasen un aire de devoción capaz de inspirar reverencia al pueblo. Jesús asestó un golpe a esta vana pretensión. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Mas vosotros no querráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. En estas claras palabras, el Salvador reveló la ambición egoísta que constantemente procuraban obtener cargos y poder manifestando una humildad ficticia. Mientras el corazón estaba lleno de avaricia y envidia, cuando las personas eran invitadas a una fiesta, los huéspedes se sentaban de acuerdo con su jerarquía, y los que obtenían el puesto más honorable recibían la primera atención y favores especiales. Los fariseos estaban siempre maquinando para obtener estos honores. Jesús reprendió esa práctica. Gracias por escuchar este audio. Te invito a escuchar la siguiente parte. Jehová te bendiga y te guarde. Con aprecio, Pastor Juan Manuel Flores Espinosa.